En la clase de esta semana hay unos archivos y unos videos. La clase corresponde a lo que es la regresión simple, regresión múltiple y regresión polinomial. En este archivo de aquí ustedes van a encontrar una explicación hecha por mí en la cual yo explico un ejercicio de lo que es la regresión simple y la regresión múltiple en RStudio. El objetivo principal de la regresión simple y múltiple es crear un modelo que tenga variables significativas para predecir datos futuros de una variable y que es dependiente de variables x o variables independientes, por así decirlo. Aquí hay dos videos. Esos videos es importante que ustedes lo vean completamente para que puedan entender el ejercicio y más o menos puedan entender la base de datos y unas funciones importantes que hay dentro de los mismos. Luego de eso hay otro video que es teoría sobre las clases de regresión lineal múltiple. Ese, este documento que yo estoy abriendo, ustedes lo van a leer. Ustedes lo van a leer para entender, por ejemplo, cuál es el modelo de regresión lineal múltiple, de qué trata, eh, qué se puede hacer con un modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, aquí está abriendo. Lineal múltiple, sí, no tienen que aprendérselo todo, simplemente es leerlo, leerlo comprensivamente y estudiar, por ejemplo, las funciones que dan. Por ejemplo, si nos damos cuenta, miren, el modelo en lo que yo le explico sobre la regresión lineal simple y la regresión lineal múltiple en RStudio, está, por ejemplo, todos estos datos que ustedes ven ahí, todo eso, beta sub 0, beta sub 1, beta sub 2, eso se le llama coeficiente de regresión. Esos coeficientes de regresión son números que el modelo de regresión le va a dar y en RStudio yo lo explico. Eso se utiliza para interpretar el modelo y saber si el modelo, por ejemplo, si yo aumento una unidad, cuánto va a aumentar la variable dependiente, que en este caso es recuento. Y de la misma manera, funciona para hacer predicciones. Por ejemplo, yo tengo unos datos que lo voy a multiplicar por las variables independientes que van a ser temperatura y humedad. Si por ejemplo la temperatura es 5 y la humedad 8, ¿cuál sería el recuento? Esa es la variable dependiente y. Entonces, esto me va a dar un número en el modelo, esta me da otro número y yo lo voy a multiplicar por 4 y aquí por 8. Esa es que hay ahí, es el error que hay entre la recta y los puntos. O sea, por aquí pasa una recta y la diferencia que hay entre ese punto y la recta es el error que se calcula aquí. Error estándar. Eso el modelo también lo da. Le digo esto porque en la tarea tienen que interpretar el modelo. O sea, por eso tienen que leer esto y saber más o menos de lo que trata y buscar también en internet para cuando los datos les salgan puedan decir, bueno, mientras yo aumento una unidad a temperatura, el recuento va a disminuir, por ejemplo, va a disminuir 2.5 unidades, o por así decirlo. Por ejemplo, si yo realizo una predicción tomando en cuenta que la temperatura es 5 y la humedad es 8, el recuento va a ser, tomando en cuenta mi modelo actual, va a ser, por ejemplo, 50, por así decirlo. Entonces, esto ustedes lo van a leer. Este que ustedes ven aquí es el modelo de la regresión
de la regresión lineal múltiple, ese que ustedes ven ahí, ustedes ven que dice X1 y hasta X sub E, X sub P o X sub N. Esos son esas mismas variables que están aquí. X sub 1, en este caso es X sub 2, y beta sub 0, que es el intercepto de donde parte la recta. Bueno, ahí, aquí lo dice, es bueno, importante que lo lean. Ustedes lo leen el documento e intentan entenderlo bien. Aquí le da un ejemplo, mire, ese beta sub 0 más beta sub 1 por la variable x1, beta sub 2 por la variable x2. Luego, si usted quiere predecir, simplemente tiene que darle el valor a la temperatura y a la humedad. Y decir 25.71 más 1.58 por 5 más 1.54 por 3, por así decirlo. Y el resultado será el valor de recuento. Aquí lo señala la diferencia que pasa, por ejemplo, la recta que pasa por ahí, señala la diferencia de un punto con, de un punto con el otro. Eso se le llama residuo o error estándar. Por ejemplo, la diferencia que hay entre un punto, ahí no coloca la recta, pero esa es la diferencia que hay entre un punto y la recta. Eso que hay en el medio, esa línea roja, es el error. Yo no voy a profundizar, simplemente para que tengan una idea de lo que es la regresión múltiple y que es muy parecido a la regresión simple. Aquí es la fórmula cómo se calcula el error estándar, que también se lo da el mismo modelo, en el video lo van a ver. Eso es por parte de la regresión lineal múltiple. Luego hay un video que explica la regresión en YouTube, que está aquí el link, la regresión lineal múltiple y polinomial en RStudio. También es muy importante que lo vean y vayan anotando las cosas importantes del modelo, porque el objetivo de la tarea es que usted, por ejemplo, los resultados que le dé el modelo de regresión lineal simple y regresión lineal múltiple, usted lo interprete lo más detallado posible. Aquí es otro documento para entender lo que es la regresión lineal simple, que es la que, por ejemplo, solamente actúa una variable independiente y una dependiente. Aquí es más de una variable independiente y una dependiente, que va a ser la dependiente es y las independientes son x sub 1, x sub 2, x sub 3. Aquí la dependiente es y la independiente es x sub 1, por así decirlo. Entonces se lee en ese documento también y nos vamos luego de que hayan visto esto. Si no, tienen que marcarlo con check para poder abrir esto. Tienen que leerlo. Y la tarea consiste en, le puse inventar, o sea, el problema es que usted va a ver los videos, ¿verdad? Y usted, si tiene una base de datos que la puede exportar desde Excel, que tenga por ejemplo, que tenga una base de datos que esté analizando la, la, la altura de los niños, dependiendo de la edad. Por ejemplo, ustedes van a tener, vamos a suponer, 10 niños que tienen diferentes edades. Entonces, la altura que van a tener esa edad sería, por ejemplo, ¿cuál sería en ese caso la variable independiente? Pues la variable independiente que no depende de nada, o sea, no depende de la otra variable, sería la edad. Porque, por ejemplo, ¿de qué depende la altura? De la edad, porque mientras mayor edad, mayor altura. Entonces, la variable independiente o x sub 1 sería la edad. Entonces, la variable dependiente en la que se busca predecir sería la altura. Entonces, si usted va a tener una base de datos, puede ser 20, no sé si especifico por ahí que cuánto, pero vamos a suponer que son 20 muestras. O sea, 20 niños usted tiene con diferentes edades. Tengo 5, 8, uno con 10 años, otro con 20.
y va a tener al lado la altura, qué sé yo, 3.1, 4, 5.8, 4.2, pie, etcétera, etcétera. Eso es lo que usted va a hacer. Puede buscarla en internet, la base de datos. El mismo R Studio tiene bases de datos que se pueden analizar, la pueden exportar, no recuerdo bien, pero en internet ustedes ponen bases de datos de R Studio y le pone la función que debe utilizar para llamarla, para llamar esa base de datos y le explica más o menos lo que es. Entonces usted, tanto puede ser una base de datos que usted tenga en Excel, que se exporta a RStudio, como que usted la pueda crear usted mismo, si quiere. En Excel usted pone lo que sea, lo que usted quiera analizar, pero que tenga una variable dependiente y una variable independiente. Ese es para la regresión lineal simple. Eso es para esto. Entonces, cuando vaya a hacer la regresión lineal múltiple, pues usted entonces debería de tener una variable dependiente y varias variables independientes. Por ejemplo, que una variable dependa de dos, mínimo de dos variables, mínimo, para usted poder hacer este análisis de regresión lineal múltiple. Entonces, aquí le pongo explicar los resultados, subir todo en PDF, o sea, el código que usted va a tener en pantalla, el que usted cree, usted lo pone y luego el resultado, lo que le sale abajo, usted se lo pone debajo y luego comenta. Por ejemplo, lo que se muestra que el p-valor es menor a 0.05, esto significa que la variable edad afecta significativamente la altura de los niños. Por ejemplo, también el error estándar me da, etcétera, etcétera. Usted va a lo que le sale en la función o en el comando summary, que es para mostrar lo que el modelo te da, usted lo va a poner. También realizar las predicciones. Usted puede hacer una predicción, es decir, he realizado una predicción dándole a la edad del valor de 5 y, y la altura de tanto. Y me dice que por ejemplo, qué sé yo, o sea, si están hablando vamos a suponer, el niño que se ve más grande, y me da que un niño podría llegar a su altura máxima, por así decirlo, a tal edad. Ustedes van a ver el video y van a buscar la variable que es dependiente de su problema y la independiente. Como ya le expliqué, la dependiente en un modelo de regresión simple sería la dependiente, sería el tamaño. Entonces, por ejemplo, para hacer una conclusión en la función predecir, que yo se lo digo en el video, en el primer video, se lo explico. Es, por ejemplo, un niño con una edad de 10 años va a tener un tamaño de 4.3 pies, por así decirlo, un ejemplo. Esa sería la conclusión, porque ustedes van a concluir en base, el resultado será, obviamente será la altura, porque es la variable dependiente. Entonces, lo que van a hacer, inventar o realizar un ejercicio en el estudio de regresión, uno de regresión lineal simple y otro de regresión lineal múltiple, y explicar los resultados. Viendo el video pueden saber cómo hacerlo. En internet también aparece un modelo de regresión lineal simple, pueden coger sus datos, no copiarlo igual que en internet, porque ya yo he visto muchísimo en internet casi todos los ejemplos. Entonces, si usted viene y me hace un copy paste, simplemente yo lo voy a ver que usted lo está haciendo de otra manera. Tiene que usar su palabra para interpretar y ver el video y los documentos que le he subido para que pueda interpretar bien. Luego, ya usted convierte eso en PDF y lo anexa aquí. Tienen hasta el 5 de marzo para entregar esa tarea y tiene un valor de 5 puntos. Más adelante hay otra tarea de 5 puntos.
Entonces, ¿Hasta cuándo la entrega, profe? 5 de marzo. La entrega es hasta el 5